En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. El tema para esta mañana es llamados a crecer para servir. Amén. Llamados a crecer para servir. Parte número 1. Este tema está articulado a nuestra temática 2023, una iglesia que crece y se multiplica. Y son todas las áreas de nuestras vidas que estamos llamados a crecer y desde luego en este momento saber que cómo corresponde a esta enseñanza que el Señor trae para todo el año 2023, un desafío, nos lleva a nosotros a la multiplicación. Llamados a crecer para servir, parte número 1. Vamos entonces a empezar en esta mañana hablando respecto a este llamado, a este desafío, llamados a crecer para servir. Los que somos hijos de Dios, amén. Mira esta aseveración introductoria. Los que somos hijos de Dios, pregunta a los que somos hijos de Dios, ¿nos consideramos realmente siervos de Dios? A los que somos hijos de Dios se nos pregunta, ¿nos consideramos realmente siervos de Dios? ¿Entendemos bien el concepto de siervo? ¿Nos sentimos cómodos con ese título? Y pudiéramos seguir buscando más preguntas o repreguntas respecto a esta postura del servicio. Hoy en día muchas personas que desean ser apóstoles de Cristo, por la sencilla razón de que ese título indica, según ellos, poder y autoridad. Mucha gente está buscando ese estatus a cualquier costo, sea económico o sea de otro tipo de carácter que responda a poder conseguir ese título de apóstoles de Cristo. Y solo por el simple hecho de que indica poder y autoridad. Pero si somos siervos de Dios, amados hermanos, a la luz de la palabra, ¿cómo hemos llegado a hacerlo? ¿Nos ha costado algo económicamente? ¿Es un título que lo puedo alcanzar en una universidad, en un seminario, en alguna iglesia? ¿Es un título que realmente se lo quiere alcanzar porque Él mismo trae a nosotros poder y riqueza? En ese sentido, si somos siervos de Dios, ¿cómo hemos llegado a hacerlo? ¿Se debe a cierta preparación que recibimos en la iglesia o en un seminario? ¿O se debe al verdadero llamado de Dios? Para los que estamos siguiendo el estudio bíblico, ¿por qué aún estamos con vida? ¿Por qué aún el Señor nos tiene con vida en este día? Porque estamos llamados a servirle. Y en ese sentido, amados hermanos, debemos de comprender que a la luz de la palabra vamos a encontrar el mejor ejemplo que se nos puede referenciar desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que es ser un verdadero siervo de Dios. Si estamos llamados a crecer para servir, cojamos entonces en este día, tomemos como referencia el modelo de Jesucristo. Vamos a tomar la figura, vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aquel distinguido y humilde siervo de Jehová, como modelo para poder contestarnos las preguntas que hace un momento planteaba, las preguntas que hemos recibido el día de hoy y que tal vez muchas de esas preguntas aún de nuestra parte no tienen una respuesta clara. Que en este día, al mirar a la luz de la palabra, en esta primera entrega, podamos ir buscando las respuestas a las preguntas que se nos ha hecho. ¿Cómo hemos llegado a ser siervos de Dios? ¿Se debe a cierta preparación que recibimos en alguna institución?
o se debe al verdadero llamado de Dios? Y creo que muchos ya deberían de estar mirando a Jesús y saber de que en Él vamos a encontrar un ejemplo importantísimo en este día. Y vamos a ver en esta primera parte de lo que el Señor nos permite en este llamado a crecer para servir al Señor, el llamado a servir. Y tomamos nuevamente la primera parte del texto de Deuteronomio 13, versículo 4, que dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Usted puede verlo en un español más sencillo: caminaré. Puede seguirlo viendo: estaré presente. El Señor estará ahí cada día en mi vida, porque en pos de Él tengo que caminar, tengo que vivir, tengo que desarrollarme, tengo que crecer. Llamado a servir es la primera parte que vamos a tomar de nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué y en qué estamos sirviendo? Y nadie puede decir que no hay un espacio para que usted sirva, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué quiere decir? Que hay un déficit. Y ese déficit, amado hermano, nos trae a nuestra reflexión de que el llamado a servir, amados hermanos, se da en todo el sentido de la palabra, en toda esa esfera: servir en el hogar, servir en su vecindad, servir en su trabajo, servir en la iglesia físicamente. Servir es una palabra que tú y yo debemos de tenerla presente cada día. Seguramente todos tendríamos diferentes testimonios respecto a esta pregunta, pero el factor común es que todos debemos tener algo presente, y es que nos sentimos llamados por Dios. ¿Cuántos se sienten llamados por Dios? Pero aquí viene otra pregunta: ¿en qué consiste el llamado de Dios? Si nos sentimos llamados por Dios, ¿en qué consiste ese llamado? ¿Cuán importante es el llamado a la vida de servicio para ti como para mí? ¿Cuáles son las implicaciones de dicho llamado respecto a nuestro crecimiento para servir? Y normalmente, amados hermanos, siempre nos vamos a encontrar con una palabra que no nos gusta: sacrificio. Y no porque lo que hagamos en realidad va a servir para ser salvo, no, porque somos salvos por gracia y no por obra. Pero ese sacrificio que representa mi llamado ante el Señor para servir significa menguar la carne para que mi espíritu pueda crecer. No hay otra manera, amados hermanos, de hablar de crecimiento espiritual si no estamos dispuestos a matar la carne. Estoy hablando figurativamente. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra opción para nuestro crecimiento espiritual, porque es imposible que el espíritu y la carne puedan crecer de manera sinérgica. No existe tal postura. Es necesario que la carne mengue para que el espíritu pueda crecer. Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que saber de que debe de haber sacrificio. Y eso es lo que a nadie le gusta. Cuando se habla de sacrificio, enseguida usted comienza a pensar lo que se comienza a ver en la prohibición de un estilo de vida que a Dios no le agrada. En ese sentido, hay dos características fundamentales en el llamado. Primero, es un sentido de obligación. Y segundo, es un sentido de dedicación a los asuntos de otro. He sido llamado, y como he sido llamado, me veo en la obligación de sujetarme, de obedecer, porque soy siervo. Y siervo es esclavo. Y el esclavo se debe a su amo, se debe a su señor. Y en otras palabras, es un sentido de dedicación a los asuntos de otro. Respecto a esto me refiero al amo, al Señor, al soberano Dios. Vemos entonces ambas características en las primeras palabras atribuidas al Señor durante su ministerio terrenal. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se comienzan a escuchar sus primeras palabras? ¿Usted sabe cuántos años tenía Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos años? Era un adolescente. ¿Cuántos años tenía?
12, ya era parte del ministerio juvenil. Imagínense, 12 años. 12 años y Jesús se le había desaparecido a María y a José. No sabían dónde estaban, lo buscaron con desesperación. Nunca se imaginaron que un niño de 12 años iba a estar en la sinagoga. ¿Qué muchacho quiere venir a los 12 años a un culto si su padre no lo obliga a traer? Pero el Señor Jesús estaba donde tenía que estar, y dice Lucas 2:49 como referencia. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabas? Imagínense para usted que su hijo de 12 años le salga con semejante pregunta. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vemos entonces de manera tal ambas características, un sentido de obligación, pero también de dedicación a los asuntos de otros. ¿Cómo se encontraban aquellos eruditos ortodoxos de la ley? Estaban con la boca abierta escuchando a este hermoso adolescente llamado Jesucristo en esa época. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y aquí hay algo que era necesario para Cristo, y era estar en los negocios de su Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como el Señor Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y eso significa ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano, ser un buen cristiano, siendo en todo lugar y en todo momento y bajo toda circunstancia una obligación de saber que en los negocios de nuestro Padre es necesario estar. Pero mucha gente no lo ve así. Por eso cuando hablamos de servir, amados hermanos, no podemos hablar de un servicio de los labios hacia afuera, sino desde la profundidad del corazón, donde haya realmente un compromiso delante de Dios de sacrificar la carne. A lo largo de su vida, el Señor Jesucristo, hablando dentro de su vida terrenal, mantuvo estos dos énfasis. No he venido para hacer mi voluntad. El Señor Jesús no vino con la idea de desarrollarse profesionalmente, de comprar bienes, de tener una familia terrenalmente hablando en el marco social. Él no vino a buscar títulos, Él no vino a que la gente le esté sirviendo. Él vino a cumplir un propósito a su pueblo, y su pueblo le rechazó. Dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en este marco es necesario considerar, amados hermanos, para ir profundizando en este primer aspecto que estamos analizando, el llamado a servir. Y es precisamente mirar en la historia. Mirar que aproximadamente 8 siglos antes, casi pudiéramos decir 800 años, Isaías, el profeta Isaías describió estas características en los cánticos del siervo. Hay una parte en donde Isaías comienza a describir las características de nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Imagínense, amado hermano, solo con esta pequeña y amplia introducción dentro de este punto, comenzar a contrastar nuestra vida frente a lo que el Señor nos pide. El Señor Jesucristo da ejemplo, y el mejor ejemplo es poder ver en su vida lo que Él dejó para la nuestra, y es precisamente lo que estamos llamados a hacer. Vivir ese llamado delante del Señor con ese carácter obligatorio, con ese énfasis de servir a otro. La elección del siervo, de acuerdo a lo que Isaías nos invita a profundizar en esta mañana, tomamos Isaías 42:1, donde se nos habla respecto a la elección del siervo. Y en Isaías 42:1, con el cual vamos a trabajar también en esta mañana, el libro de Isaías nos permite ver en el versículo 1 lo siguiente, respecto a la elección del siervo. He aquí mi siervo. Inspirado por el Espíritu Santo, Isaías
comienza a describir las características que 8 siglos después se iban a ver en la figura de nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Tenemos la referencia a este llamado aquí en los cánticos del siervo. Y una de las primeras cosas que leemos acerca del siervo es que fue escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. ¿Quién escoge a sus siervos? Dios. ¿Quién está escogiendo? Dios. Y qué interesante es poder notar aquí en este texto cómo el verbo escoger está paralelamente al lado de la palabra siervo. Cuando dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Vemos acá 2 términos en paralelo. Este paralelismo es una característica de la poesía hebrea. Y en tal sentido indica que los términos siervos y escogido son sinónimos. Ser un siervo de Dios implica haber sido escogido por Dios para hacerlo. Y usted puede decir, pero yo no he sentido el llamado a ser pastor. Es que no estamos hablando de quién ha sentido el llamado para ser pastor o para ser un diácono o para ser un líder en un ministerio. Estamos hablando de todos los siervos de Dios. ¿Y dónde están los siervos de Dios en esta mañana? Por lo tanto, el maestro divino tenía una tarea que hacía falta cumplir. Y en la figura de nuestro Señor Jesucristo necesitaba ver y escoger a este siervo, de quien Isaías ya estaba profetizando, de quien el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías. En ese sentido, amados hermanos, dado la naturaleza de aquella tarea que Dios necesitaba que alguien la hiciera, Él escogió con mucho y sumo cuidado el instrumento a quien iba a usar para efectuarla. Cuando tú sientes realmente con vehemencia y pasión lo que Dios te llamó a hacer, es porque Dios te ha escogido para una tarea específica, para una tarea importante, y Dios te ha escogido con sumo cuidado como un instrumento y canal de bendición para el prójimo. Usted sabe que ha sido llamado a ser canal de bendición. Usted es canal de bendición en su familia. Usted es canal de bendición a sus compañeros de trabajo. Usted es canal de bendición para este país, es mi pregunta. ¿Usted qué hace como canal de bendición para que este país sienta que realmente usted fue llamado a marcar la diferencia? Hemos sido, amados hermanos, llamados a hacer algo importante para Dios y hemos sido escogidos como instrumento para ello. La palabra de Dios nos da un claro ejemplo para que nuestra vida en esta mañana, amado hermano, sea edificada a la luz de la palabra de Dios referente a esta elección del siervo. Y lo podemos ver en 1 Samuel 17, 40. Veamos un ejemplo claro de lo que el Señor nos dice a través del profeta Samuel. 1 Samuel 17, versículo 40, dice lo siguiente. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano. Y vamos a hablar un poco de lo que David tenía que hacer. David fue escogido para hacer una tarea específicamente importante y fue utilizado por Dios y escogido de tal manera que la acción de David también nos invita a ver cómo Dios escoge. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David tuvo una tremenda tarea que cumplir. Dios lo escogió a David para cumplir una tarea importante: derrotar a Goliat y así defender la honra de Dios y salvar a la nación de Israel. ¿Cuál era el arma que tenía David? Era una honda. ¿Ustedes conocen la honda? No el carro, sino conoce realmente la honda en la Biblia. Ya, imagínense, ¿no? David tenía esa arma. Y así fue al arroyo y David dice que escogió
5 piedras. Podemos analizar qué fue lo que David hizo en ese arroyo. Primero, dice, él escogió las piedras. Y este término en el hebreo es el mismo que encontramos ahí en Isaías. Es el mismo término, porque en Isaías 42:1 habla mi escogido. Y cuando vemos acá en 1 de Samuel 17, vemos el término escogió. Es el mismo término en el hebreo. No hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? David, cuando se acercó al arroyo, no escogió al azar las piedras. Dice que él las escogió una por una. David iba mirando cada piedrita que iba a necesitar para el trabajo que Dios le había encomendado. David no cogió por escoger. Él se dedicó meticulosamente a tomarse el tiempo y mirar cuáles eran las piedras que le iban a servir para cumplir su propósito. Y también podemos ver que él escogió con una característica: piedras lisas. No era cualquier piedra, no era cualquier piedra. Para la tarea que tenía que cumplir, él necesitaba una clase específica de piedras, piedras lisas. No deberían de ser muy grandes, no deberían de ser muy pequeñas, tampoco deberían de ser angulares. Tenían que ser con una característica importante que él veía: el tamaño y la condición de la misma, lisa. Por lo tanto, escogió 5 piedras. Tenía las características necesarias para cumplir la tarea. En el caso del siervo, amados hermanos, vemos también este mismo principio. En el caso de su vida como la mía, Dios nos escoge con ese mismo principio. Y Dios tuvo una tremenda tarea que cumplir, amado hermano. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, de lo que habla Isaías y lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús 8 siglos después, Dios nos permite ver que Él tuvo una tremenda tarea que cumplir y había que revelarse a la humanidad. ¿Por qué Jesús vino a revelarse a la humanidad? ¿Por qué el Dios encarnado tuvo que revelarse a la humanidad? ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? A salvar. Jesús vino a rescatar. Jesús vino a dar su vida. Jesús vino a salvar al mundo, al cosmos, a la humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad, al cosmos, al mundo, que envió a su unigénito Hijo, amado hermano. Dios escogió en esa figura. Pudo haber usado incluso algún ángel. El Señor tiene ángeles, serafines, querubines. ¿Por qué el Señor no utilizó un ángel? ¿Por qué el Señor no mandó a Gabriel o a Miguel? ¿Por qué el Señor no mandó a cualquiera de sus ángeles? ¿Por qué el Señor incluso no tomó para que cumplan esta tarea incluso a un líder humano? ¿Por qué? Porque no cumplían las características. La tarea que había que cumplir era de tal naturaleza que ni siquiera un ángel y ningún tipo de ser humano reunían los requisitos que solo Jesús, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, podía cumplir. Él escogió a su único Hijo. Venía a dar su vida. Él escogió a su único Hijo, de tal manera que cuando tú haces memoria de lo que Jesús hizo por ti y por mí, cuando tú haces ese tipo de análisis y miras de manera tal la persona del Señor Jesucristo, dice: no hay nadie más que lo hubiese podido cumplir, solo Él. En toda la creación, en todo el universo, en todo lo que tú puedas tener como imaginación, no hay nadie fuera de Jesús con las características y las cualidades necesarias para cumplir. En otras palabras, nadie serviría para esa tarea. Y esto es lo que Dios siempre hace cuando tiene una tarea que ser cumplida. Hay una tarea que sigue latente. Desde aquellas palabras que el Señor Jesús antes de su ascensión se las dijo a sus discípulos y que siguen resonando a través de la historia y siguen con esa misma vehemencia y ese énfasis y predicar el Evangelio. Hemos sido, amados hermanos, escogidos de parte de Dios para hacer esa tarea.
una tarea importante para llevar buenas nuevas noticias, para cumplir lo que el Señor nos dice, llevando su palabra a todas las naciones. Esa tarea necesita ser cumplida. Incluso pudiéramos ampliar un poco más el tema. Cuando tuvo que salvar a Israel de Egipto, ¿Dios a quién escogió? 4 siglos su pueblo subyugado, 4 siglos su pueblo esclavizado, 4 siglos en los cuales ese pueblo había crecido. 70 entraron, pero habían ahora millones. ¿Y quiénes estaban aprovechando de los israelitas? Los egipcios. Y Dios dijo: mi pueblo ahora necesita ser liberado. ¿Y a quién escogió? Usted sabe cómo se llama ese hombre a quien Dios escogió. La figura del Señor Jesucristo era Moisés. Moisés, y dice el Salmo 106, 23 para referencia: de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Dios escogió a Moisés para un trabajo importante. No lo escogió en ese momento, en ese preciso momento no lo escogió ni a Aarón, ni tampoco a Josué, ni a ningún otro. Dios lo escogió a Moisés. Asimismo, cuando necesitaba de un rey para gobernar la nación de Israel, después de que Saúl había fallado, ¿a quién escogió el Señor? A David. Y dice el Salmo 89:3 como referencia: hice pacto con mi escogido. Amados hermanos, en la Biblia vamos a encontrar referencias en donde cada vez que hay que hacer una tarea específica para el Señor escoge. El Señor mira lo más profundo del corazón. Samuel se equivocó, Dios no se equivoca. Samuel veía la apariencia, Dios mira el corazón. Y por lo tanto, amado hermano, tenemos que tener claridad que Dios está analizando en este momento tu corazón, porque el Señor te escogió para algo maravilloso, y es servirle. Si tú te levantas en la mañana y dices: ¿por qué sigo con vida? Es porque es el propósito de Dios para tu vida, de llevarte a un mejor lugar, aquel momento de adoración cuando tú y yo estamos sirviendo. ¿Acaso cuando predicamos no adoramos? ¿Acaso cuando evangelizamos a alguien no estamos adorando? ¿Acaso cuando tú y yo estamos compartiendo un tratado no estamos adorando? ¿Acaso cuando tú le estás compartiendo a alguien simplemente un mensaje no estamos adorando? Adoramos al Señor, amado hermano. Si estamos sirviendo a Dios en alguna responsabilidad dentro o fuera de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de esta parte física, si estamos en alguna responsabilidad, yo deseo, yo espero, yo aspiro, amado hermano, que lo mismo haya pasado contigo y conmigo. Dios nos escogió, así como escogió a Moisés, así como escogió a David, así como escogió a Abraham, así como lo escogió a Jacob. Bueno, y así pudiéramos pasar analizando cómo lo escogió a Pablo, o a Pedro, o a Juan, o a Jacobo. A cualquiera de ellos, Dios también me ha escogido a mí para hacer algo importante. Por eso es que cuando yo me preparo para servir al Señor, yo digo: Señor, no hay responsabilidad más maravillosa que prepararme para ti, para servirte. Amado hermano, el mejor amo, el mejor patrón, el que mejor paga no es el hombre, es Dios. Y yo a Él le sirvo. Y usted también, amado hermano, usted también, Dios tuvo y tiene una tarea que cumplir, y te escogió a ti para hacerla. Dios te escogió a ti para que le sirvas. Dios no agarró a cualquier persona. Dios te escogió a ti de tal manera que no es una forma casual. Tú no estás en la vida de reino por casualidad. Tú estás ahí por un propósito. Dios te escogió con cuidado. Dios te seleccionó para cumplir esa tarea. Dios te ama de tal manera, amado hermano, que Él quiere que tú realmente disfrutes en beneplácito total de lo que es servirle a Él. Cuando una madre sirve a su hijo, ¿qué está esperando? Que el hijo le pague. Cuando un esposo sirve a su esposa, está esperando que ella le pague. Cuando usted sirve a su vecino, usted está esperando que ella le pague. Cuando usted sirve a Dios, usted está esperando que Él le pague. ¿Ah? ¿Sí o no? Déjame decirte, amado hermano, que esa no debe de ser la actitud de servir. Somos llamados a servir. En otras palabras, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así de sencillo.
Usted lo hace de tal manera que no espera nada a cambio, porque la recompensa viene de lo alto. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas son por añadidura. De tal manera, amado hermano, que si usted busca en intimidad con el Señor la vida de servicio, el Señor no es deudor de nadie. El Señor a usted, amado hermano, lo va a bendecir de una manera que no tiene explicación humana. Yo no sé si a usted le pasa cuando reflexiona y mira a su alrededor y dice: Señor, yo no merezco tanto, pero ¿cómo es posible todo esto? Es porque el Señor te bendice, amado hermano, porque Él ve tu corazón, así como se lo dijo en su momento a Salomón. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole al Señor? Todo depende de lo que pidamos al Señor. ¿Con qué fin? Si es para servirle a Él, pida un corazón sabio entendido, porque todas las añadiduras que usted se puede imaginar, el Señor las va a ir concediendo de acuerdo a su voluntad. Pero lo más maravilloso tenemos, y es la vida eterna. Qué tremendo, amado hermano. Qué tremendo es saber que Dios nos escogió personalmente para cumplir una tarea suya. Tal vez aquí en este lugar no hay ningún familiar suyo, tal vez no hay ningún amigo de su trabajo, y usted se puede decir: qué privilegiado que soy, Dios me escogió para servirle. Pero, amado hermano, no se quede con ese enfoque a media verdad. Usted tiene que decir: qué bendición sería que muchos más estén conmigo acá. Qué bendición sería que toda mi familia ya esté a los pies de Cristo. Qué bendición sería que todos mis compañeros en el trabajo ya conozcan del Señor. Qué bendición sería poder ser instrumento ahí en la institución donde estoy trabajando, poder bendecir esa institución, poder caminar con un testimonio vivo de que el Señor te escogió para algo maravilloso también en ese lugar. Por ese lado, Isaías nos hace ver la elección. La elección. Pero por otro lado, Isaías también quiere que veamos el llamado del siervo. Para algunos podría ser demasiado detallista distinguir entre elegir y llamar. Alguien puede buscarle de repente tanta similitud y dice: pero ¿para qué vamos a hablar ahora del llamado si ya lo escogió? Qué necesario es mirar que estas dos acciones son distintas. Son distintas. Y aquí hay un concepto importante. El llamado es cuando la elección hecha en secreto se hace pública y es anunciada abiertamente. Primero somos escogidos en secreto. Primero hemos sido escogidos para después ser llamados. Entonces, lo repito, el llamado es cuando la elección hecha en secreto se hace pública y es anunciada abiertamente. Podemos tomar dos ejemplos a la luz de la palabra. Primer ejemplo: Saúl. ¿Ustedes saben quién fue Saúl? Desde luego. Mucha historia, mucha Biblia, y lo que más hay aquí en esta casa es Biblia. Saúl, usted sabe quién es, ¿no? No me van a hacer quedar mal. Usted sabe bien quién es Saúl. No estoy hablando de su vecino, no estoy hablando de ningún familiar suyo. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Saúl primero fue elegido por Dios. Regresemos a Primera de Samuel y vamos al versículo 17 del capítulo 9. Primera de Samuel 9, 17 dice lo siguiente, 16, perdón. Primera de Samuel 9, 16, vemos lo que dice la palabra del Señor: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Wow, de una de esas tribus. Imagínese lo que viene: al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios le estaba dando a Samuel esta directriz: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Qué lindo cuando el clamor del pueblo llega a la presencia de Dios. El pueblo estaba pidiendo por un rey. Dios, ¿qué le dio? Toma tu rey. ¿Quieren mi rey? Bueno, usted conoce la historia. Dios lo deja claro. Bueno, me han desechado a mí. ¿Quieren un rey ahí humano? Pues tomen lo que quieren. Tomen lo que quieren. En ese sentido no vamos a hablar en esta mañana solamente de la elección. Vemos aquí que Saúl primero fue elegido de la casa de Benjamín, pero luego es llamado. Mire el siguiente capítulo, en el versículo 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite
la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primero fue escogido, después fue llamado. Y yo tengo algunos textos más y voy a tomar solo las ideas principales del 20 al 24 del mismo capítulo. Y dice, por ejemplo, versículo 20, fue tomada la tribu de Benjamín. Versículo 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Más adelante, en el 22, en la segunda parte, dice: y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Versículo 24, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Dice que Saúl era el más alto de todos. Saúl tenía un porte importante, y Dios le estaba dando también una lección indirectamente al pueblo de Israel. Sobresalía de todo la media. Imagínense que si la media era 1,70, Saúl estaba por 1,90 tal vez, ¿no? Saúl era de buen parecer, era muy alto, muy atractivo, tenía porte de príncipe, parecía realmente nacido para cumplir el rol de rey. Y la gente que mira apariencia, porque a la gente le encanta ver la apariencia, dijo: este es el que queríamos, ¿no? En ese sentido, amado hermano, lo que quiero tomar solo como ejemplo de este caso es que Saúl primero fue escogido y luego fue llamado a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Pablo también, el apóstol, llamado Saulo de Tarso, fue primero escogido por Dios, y fue escogido por Dios antes de que nazca, antes de su nacimiento. Vamos a Gálatas 1, versículo 15. En la primera parte, léalo conmigo, Gálatas 1:15, y vemos lo que testifica el mismo apóstol Pablo. En el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre, y luego fue llamado en el camino a Damasco. En el capítulo 9 de Hechos, usted conoce esa historia. Fue llamado camino a Damasco. Amado hermano, si usted sigue en el mismo versículo 15, ¿qué encontramos? Fue llamado ¿por qué? Por gracia. Fue llamado por gracia. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿cuál era el fin de Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Era perseguidor de la iglesia. Su único fin era arrestar a todos estos del camino, como se los conocía a los primeros cristianos, a los del camino, a los que seguían a Jesús, aquellos rebeldes, como también fue considerado Jesús por los ortodoxos de aquella época, por los fariseos. Y Pablo era un fariseo, bueno, en esa época identificado como Saulo de Tarso. Iba a Damasco con ese propósito. Pero Pablo había sido escogido por Dios en el vientre de su madre, no para perseguir precisamente a la iglesia, sino para compartir el evangelio de Cristo a las naciones. De tal manera, amados hermanos, que en algún momento de nuestras vidas, nuestro caminar, aunque haya parecido recto, era camino de perdición y su fin era destrucción. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia infinita, nos ha llamado al reino de su Hijo. Tú y yo estamos en el reino de su Hijo. Ya no estamos en el reino del pecado, de las tinieblas. Si yo le hago una pregunta en esta mañana, sea muy honesto en contestarla. ¿Usted aún está en el reino de las tinieblas? Su manera de hablar, su manera de actuar, aún lo vende como un pecador sin Cristo y solo cambió de religión. Qué necesario es saber si estamos en el reino de Dios. Qué necesario es saber que por la gracia y la misericordia de Dios, en un día de nuestra vida, así como Pablo, fuimos llamados, amados hermanos, porque Dios nos escogió para un propósito distinto al que este mundo le va a dar a todos sus seguidores a través de su príncipe de las tinieblas. Qué necesario, amado hermano, es saber si estamos ahora en el reino de Dios. ¿Usted está en el reino de Dios? ¿Sí se da cuenta que su carne la traiciona? ¿Estamos o no estamos en el reino de Dios? Si estamos en el reino de Dios,
Lo sigue traicionando su carne. Y ahorita ahí internamente usted dice: carne, cállate, que quiere hablar mi espíritu. Pero mi espíritu no va a poder hablar porque la carne lo tiene pisado. Usted está en el reino de Dios. Imagínense cómo se liberó en un momento. Amados hermanos, si venimos a Cristo Jesús somos libres. Y lo primero que Dios le liberó a usted, ¿sabe qué es? La boca. Así que si usted tiene que hacer énfasis en una verdad, dígalo con confianza. Y si no tiene confianza es porque usted no lee la Biblia. Amado hermano, usted tiene que buscar palabra de Dios. Usted tiene que saber que así como este ejemplo que nos deja la palabra en esta mañana a través de la vida del mismo apóstol Pablo, por gracia fue llamado. ¿Cuántos de ustedes eran buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos hijos, eran buenos trabajadores, no decían malas palabras, no fumaban, no tomaban, no eran mujeriegos, no eran boca sucia? Y usted decía: uy, voy a llegar al mismo cielo. Pero un día el Señor Jesús le hizo ver que nadie llega por obras, sino por gracia. Y es la gracia de Jesús. Y es solo por Jesús el único camino, la verdad y la vida que podemos llegar al Padre. Y en ese momento de su vida, usted como Pablo salió de ese mal lugar donde estaba para ver la luz de Cristo. E incluso en Antioquía, Hechos 13, versículo 1 y 2, dice también respecto, porque bueno, el capítulo 9 de Hechos ya lo hemos tomado en algunas ocasiones. Usted ve ahí cómo fue este llamado del apóstol Pablo, cómo quedó, en qué circunstancias, incluso quedó ciego, ¿no? Pero en Hechos 13, 1, 2 también se nos hace ver cómo se ratifica ese llamado en Antioquía. Por cierto, el primer lugar, mejor dicho, el lugar donde por primera vez se llamó cristianos a los del camino. Dice versículo 2, el 1 lo dejo para que usted lo lea en casa. El 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Dios mismo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Qué privilegio de estos hombres, realmente ver a Pablo y a Bernabé, o ver a Pablo y ver a Silas, ver a Pablo dirigiéndose siempre a hacer la obra. Creo que solamente Dios puede transformar las vidas. Tenemos en este ejemplo, sobre todo, de que primero Dios escoge y después hace el llamado. Referente al último ejemplo en la vida de Pablo, tenemos una distinción que es la misma que está hecha cuando Isaías se refiere en el Cántico del Siervo a nuestro Señor, al propósito que Él venía a cumplir 8 siglos después. Isaías 49:1: oídme estas cosas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. En Isaías 42:6, un poquito más atrás, para poderlo articular, 42:6 dice lo siguiente: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Vemos la misma distinción que se hizo en el caso del apóstol Pablo. Fue llamado desde el vientre de su madre y también fue llamado a actuar en justicia. Y hay 2 detalles importantes que hay que considerar. En el caso del mismo Señor al que se refiere Isaías, el ungido, el Mesías, dice que Él fue llamado desde el vientre de su madre, como lo leíamos hace un momento. Y antes de su nacimiento le fue revelado a María que Él sería el siervo de Jehová. Vamos al Evangelio de Lucas y en el capítulo 1, del 31 al 33, esta porción que normalmente se la toma para hablar en el tiempo de Navidad, encontramos también lo que dice ahora para nosotros. 31 al 33 de Lucas 1 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Josué, Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién le estaba hablando a quién? Era Dios por medio de un mensajero hablándole a María lo que iba a pasar, lo que había ya en el propósito de Dios en la eternidad dado para que se cumpliera en la vida de esta mujer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Dónde estaba Jesús, amado hermano? E incluso esto también lo podemos ver como referencia en el caso de Sansón. Usted lo puede ver en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. En el caso, usted sabe que Juan Bautista era familiar de Jesucristo. Que eran primos en primero, en segundo grado. Usted se ha detenido a pensar que Juan Bautista, que ya estaba en la vida de la pariente de María, ¿cómo se llamaba esa mujer? Isabel. Y cuando María la visitó, ¿qué hizo? Juan, que ya estaba en la barriguita, saltó de alegría. Era aquel que venía a declarar que el pueblo tenía que arrepentirse, preparando el camino para Jesucristo. Y eso también lo podemos ver en la vida de Juan Bautista. Hay ejemplos claros de que Dios llama desde el mismo vientre. En el caso del siervo es muy interesante notar que hay una relación directa entre su llamado y su creación. Isaías 49:5, que nos está acompañando el cántico que hace este profeta, podemos encontrar algo más todavía. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Había una relación muy estrecha entre su llamado y su creación, y lo hace ver Isaías, que dice a continuación el mismo texto: para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y hay un paralelismo importante en el versículo 1 de Isaías 49 que indica la formación del siervo, que está íntimamente relacionado con su llamado. El que lo llamó desde el vientre es el que lo formó en el vientre. ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre? Usted ha tenido la oportunidad de ver el proceso de gestación, primero de fecundación y después todo ese proceso de gestación en el vientre de una mujer. Ahora hay tantas lindas enseñanzas por medio de la tecnología, todo ese proceso cómo se da, y realmente solo el Dios vivo y verdadero pudo hacer eso. Imagínese, amado hermano, entre tantos usted fue escogido para que llegue a esa fecundación del óvulo, y para que después se dé ese proceso donde Dios durante 9 meses estuvo ahí a su cuidado. Le iba formando las manitos, los piecitos, los ojitos, lo iba haciendo sambo, lo iba haciendo ya medio gordito, lo iba haciendo risueño, huraño, lo iba haciendo de rubio, negro, qué sé yo, de todos esos colores. Pero eso sí, hombre o mujer. El siervo fue creado física, mental, psicológica y emocionalmente. ¿Para qué? Para que de tal manera pueda cumplir el llamamiento de Dios en su vida. Dios llamó en su vientre y Dios formó en su vientre y dio todas las capacidades que necesitamos para servirle a Él. Dice Hebreos 10:5 como referencia: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Usted y yo hemos meditado en esto, amado hermano. Hablamos de servir y creemos que simplemente es pararnos y hacer algo por ahí. Servir al Señor demanda crecimiento, y un crecimiento espiritual. Y por eso, para poder crecer espiritualmente, hay que entender ese servicio. ¿Hemos realmente meditado respecto a esto? Dios nos hizo a la medida. Dios no nos hizo ni más pequeño ni más grande. Dios nos hizo a la medida para la tarea que Él nos ha dado.
E incluso este día jueves vamos a empezar el capítulo número 4 de nuestro estudio bíblico, Los Llamados, y les invito, porque ahí usted va a gozarse de ver las características de los llamados, en donde realmente a la luz de la palabra necesitamos comprender que no hay pretexto alguno que sirva delante de Dios para no servir. Y cierro la cuña publicitaria. Por eso, amado hermano, Dios nos hizo a la medida para la tarea que nos ha dado. Y esto no es solo cierto respecto a nuestra formación en el vientre, sino también a todos y cada uno de los aspectos en el diario vivir de cada experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sido golpeado? ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces te has levantado? ¿Cuántas veces te has sentido derrotado? ¿Cuántas veces te has sentido victorioso? A lo largo y ancho de todo este proceso de desarrollo en la vida, todo ha estado bajo el control de aquel que nos escogió y nos llamó. Si tú sales caminando por ahí y pasa una bala perdida delante de tus ojos, Dios te estaba preservando. Si a ti te dio COVID y fuiste a un hospital y saliste de esos hospitales, porque Dios te estaba cuidando. Al final es de preguntarnos, estoy aquí en este momento y en este instante escuchando esta palabra de Dios, es porque Dios tiene cuidado de mí. Usted cuando sale de su casa, usted no sale pensando, uy, ¿regresaré o no regresaré? Usted sale confiado, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Todo está bajo el control de aquel que nos ha escogido para su propósito. Jesús fue llamado en justicia. Dice Isaías 42:6. Regresemos al capítulo 42, versículo 6, que dice lo siguiente: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Y dice también, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Qué significa que Jesús fue llamado, de acuerdo a lo que dice este texto, en justicia? Si queremos comprender un poco más, miremos aquel llamado del rey persa, de Ciro. Fue un rey que en aquella época causó gran conmoción positiva en el pueblo de Dios por la caída de los babilonios. Isaías 45:13, lo voy a leer, dice: yo lo desperté en justicia, cuando se refiere al llamado de Ciro. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y se emplea la misma, se está empleando la misma expresión cuando se habla en el anterior capítulo respecto a Jesús. Se emplea lo mismo. ¿Y qué indica esta palabra justicia? Es básicamente que no apunta en ningún momento a la estatura moral de la persona llamada, sino más bien, en el caso de Ciro, él no fue llamado por Dios por su justicia personal, porque era un hombre, pudiéramos decirlo, pagano. Y alguien puede confundir estos dos textos y decir, Jesús, cuando habla Isaías de Jesús, habla de que él fue llamado en justicia, y cuando habla del llamado que le hacen a Ciro, también es en justicia. Y lo que podemos resaltar es que no se trata y en ningún momento apunta a la estatura moral de la persona llamada, sino que va más allá. La palabra justicia debe de ser entendida con relación a los propósitos de Dios. ¿Y por qué pongo esto a colación, amados hermanos? Porque la frase significa, en otras palabras, que el siervo fue llamado a ejecutar una obra justa, una obra recta. Nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, a ser utilizados como instrumentos en una obra justa. ¿Usted cree que es justo compartir el evangelio? ¿Usted cree que es justo predicar a aquel que no conoce de Cristo? Claro que sí, amado hermano. Y en el caso del Señor, del siervo de Dios, no hay duda respecto a su actuar. Él vino a manifestar al Padre a través de su vida y asimismo a obrar justicia a favor de los pecadores.
Eso vino a ser Jesús hace aproximadamente 2000 años. Eso vino a ser nuestro Señor. Pero aquí es importante hacer y abrir este énfasis. Lamentablemente, no todos aceptaron esto. Jesús fue rechazado por los suyos. Muchos líderes judíos cuestionaron duramente su tarea. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién eres tú para hablar de Dios de esa manera? ¿Quién eres tú para hablarnos así? ¿Cuánta gente quiso matar a Jesús? ¿Cuánta gente odió a Jesús? ¿Cuánta gente le dio la espalda a Jesús? ¿Y qué venía a hacer Jesús? A presentar las buenas noticias. Él vino a salvar este mundo. Él vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Lamentablemente, a través de los siglos transcurridos desde esos eventos, hoy mucha gente le sigue diciendo a Jesús: ¿quién eres tú para hablarnos de esa manera? Cuando tú vas en el nombre de Jesús y alguien te rechaza, están rechazándote no a ti, sino al que mora en ti, que es Jesucristo. Y eso, amado hermano, es lo que sigue ocurriéndonos también en estos tiempos. Muchas veces nuestro servicio es cuestionado. Muchas veces seremos rechazados, a pesar de que hemos venido de parte de Dios a hacer una obra justa y recta. Pero la gente nos puede cerrar la puerta en la cara, la gente nos puede insultar, la gente nos puede maltratar. Pero bueno, eso estaría bien si eso ocurre, porque son incrédulos. Pero lo más triste es que también a veces somos cuestionados por los mismos cristianos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha formado para que podamos, amados hermanos, estar seguros en sus manos, haciendo la tarea que Él nos ha encomendado. Hoy el Señor nos ha hablado en esta primera parte, amados hermanos, de un tema hermosamente maravilloso. Y a través de esta vida, respecto a nuestro Señor Jesucristo, el llamado a servir, hemos visto a través del cántico que el profeta hace, describiendo las características de Jesucristo respecto a su elección y respecto a su llamado. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, tú eres el Dios todopoderoso, aquel que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Padre eterno, por el condumio de esta hermosa palabra, por los nutrientes espirituales a nuestras vidas, por el desafío que provoca el escuchar tu palabra y mirar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte perdón por nuestros pecados, ofensas, transgresiones. Queremos pedirte perdón porque tal vez, Señor, no hemos venido comprendiendo a la luz de tu palabra lo que es ser un siervo tuyo. Tal vez hemos tenido en poca cosa, a través de nuestro actuar, a través de nuestro caminar, al no mirar lo que significa ser un siervo de Dios. Porque eres tú, Señor, quien nos ha escogido. Eres tú, Señor, quien nos ha llamado. Eres tú, Padre eterno, el que nos ha dado a través de tu palabra escrita aquella tarea que tenemos que hacer. Y muchas veces en el devenir de los días, de los años, solo nos hemos dedicado a acumular pretextos porque hemos desconocido que estamos llamados a crecer para servirte con integridad, para ser esos adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad. Padre bendito, porque es necesario que comprendamos en este día que tú buscas tales adoradores. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu palabra para nosotros, por tu palabra que llega en esta mañana, por tu palabra que va a calar lo más profundo en nuestro ser, porque tu palabra, Padre bendito, llega a nuestras vidas para transformarnos, para poder cambiar nuestra perspectiva de vida.
En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque sabemos, Padre eterno, que aún hay más riqueza que estudiar sobre este hermoso tema. Danos la dicha, la bienaventuranza y la oportunidad de poder continuar en tu presencia y que podamos la siguiente semana, mi Dios amado, culminar con este hermoso tema, llamados a crecer para servir. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.